Entonces, como veníamos comentando, vamos a dar inicio a lo que es nuestra sesión de clase el día de hoy, que corresponde a la semana número 5. El tema que vamos a desarrollar en el curso de razonamiento verbal es la crónica periodística. ¿Alguien tiene algún conocimiento previo, alguna idea, algo que le venga a la mente cuando hablamos de la palabra o cuando mencionamos la palabra crónica? ¿Qué es lo que entienden ustedes por la palabra crónica? A ver, Yadira Carmen. Yadira Carmen. Yadira Carmen. A ver, voy a preguntar a otro alumno. Mirko. Mirko, ¿tienes audio, Mirko? Sí, Miss. Ok, Mirko, ¿qué es lo que tú entiendes por crónica? Crónica, un escrito que está pasando o que ha ¿Ya? pasado. Ok, está bien, es válido. Un escrito, está bien. La crónica es un escrito, sí, también puede ser un escrito. Ahora lo que nosotros vamos a conocer es este tipo de escrito. Vamos a conocer más adelante lo que es el concepto de crónica, pero vamos a trabajar la crónica periodística. Ahora, aquí nosotros tenemos un ejemplo, ¿ya? Un concepto sobre lo que es crónica periodística, y dice que la crónica periodística es un tipo de redacción del periodismo, pero no el periodismo que se hace, a ver, en televisión, en radio, en plataformas web, sino es el tipo de redacción de periodismo literario. ¿Por qué se le conoce como periodismo literario? Porque se va a encargar de contar de manera escrita, de manera ordenada, detallada, diferentes hechos, diferentes acontecimientos. Estas situaciones, estos acontecimientos, estos hechos van a ser contados en un orden cronológico de acuerdo al tiempo. Entonces, para cerrar el concepto de crónica periodística, diremos que la crónica periodística es un tipo de redacción del periodismo literario que nos va a contar de manera ordenada, detallada, diferentes acontecimientos de una forma ordenada, con una forma ordenada de manera cronológica, tal cual como han sucedido los hechos en sus respectivos tiempos. Ahora, nosotros aquí vamos a ver vamos a ver la crónica y vamos a ver la estructura de la crónica. En una crónica nosotros vamos a encontrar un título. Cuando nosotros hablamos sobre un título, ¿ya? Este título tiene que ser referencial con el tema de la crónica. Si, por ejemplo, yo en la crónica voy a hablar sobre un personaje, entonces como título pondré yo de repente cómo se le conocía a ese personaje. Si yo quiero hacer una crónica sobre, por ejemplo, el señor Gómez Bolaños, ¿no? El que dio vida al Chavo del Ocho, podría colocar como título El Chavo del Ocho, porque de igual manera me está llevando hacia la misma persona, hacia el mismo objeto, sujeto, lugar del que yo voy a hablar en el tema. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una crónica sobre Lima, si yo decido hacer una crónica sobre Lima, podría colocar en el título cómo se le conoce o con qué otros tipos de nombres se le conoce a Lima. Podría colocar Lima la Gris,
En tiempos de invierno se le dice a Lima, Lima la gris. Pero no necesariamente voy a hablar del por qué se le dice o propiamente el color, ¿no? Del por qué se le conoce como Lima la gris, sino básicamente voy a hablar también sobre la cronología, todo lo que ha sucedido en Lima. Por ejemplo, podría ser una cronología desde el año 2018 y el 2022, ¿no? Todo lo que ha sucedido, presidentes, por ejemplo, voy a hacer una cronología de todos los alcaldes, ¿no? Por ejemplo, que han pasado por Lima en esos años. Y podría colocar un título que haga referencia a Lima, Lima la gris. Si voy a hablar de un personaje, voy a hablar, por ejemplo, de cómo se ha desarrollado el personaje a lo largo de los años. Podría yo colocar como título el nombre del personaje, que es ficticio, ¿no? Porque quien representa a ese personaje debe tener un nombre y un apellido. Ahora, dice el título que da cuenta del tema de la crónica, pero a la vez busca ser atractivo para captar la atención del lector. Recuerda que las personas, las mayorías de personas, no acostumbramos a leer una crónica como tal. No es que yo diga, sí, hoy día quiero leer una crónica. No, la gente, las personas, estamos acostumbradas a leer libros, textos, periódicos. Cuando nosotros vamos a ver el primer paso para que a nosotros nos interese una crónica, primero, si bien es cierto, es el título. Como les vuelvo a decir, el título tiene que tener algo con referencia al tema. El título tiene que ser atractivo, captar la atención de la persona que ha mostrado el mínimo interés. Cuando esa persona observa, lee el título y es de su interés, capta su atención, entonces se decidirá a leer toda la crónica sobre ese personaje. Después, cuando nosotros observamos el desarrollo de la crónica, a ese desarrollo que viene después del título se le conoce como cuerpo. En este cuerpo de la crónica se va a relatar el suceso que dio origen a este texto. Se va a empezar a desarrollar todo lo que yo quiero dar a conocer en un orden cronológico. Si poníamos el ejemplo de los alcaldes, que habían pasado por Lima en un tramo de años, tengo que empezar sí o sí con el primer alcalde de ese primer año. Si yo, por ejemplo, vamos a hacer ¿cómo se llaman? Los promedios mucho más grandes. Por ejemplo, ya desde 1990 hasta el 2000. ¿Cuántos alcaldes han pasado por Lima? ¿Podría empezar yo en ese desarrollo del cuerpo, por ejemplo, con el alcalde que empezó en el año, no sé, pues 1995, supongamos, de intermedio? No, porque luego no se va a entender el desarrollo de la crónica. Recuerda que la crónica te va a contar el hecho, te va a contar el acontecimiento de manera cronológica, de acuerdo al orden que ha sucedido. Entonces, si yo quiero contar la crónica de los alcaldes que han pasado por Lima, empezaré desde el año 1990, 94 y así sucesivamente. Y explicaré qué es lo que ha hecho el alcalde, pero siempre y cuando respetando los tiempos. Yo no podría poner en el 2008 un alcalde que hizo tal cosa y en 1992 también estuvo el tal alcalde. No, porque ya no es una crónica. Se pierde la característica principal de la crónica, que es contar o relatar hechos, acontecimientos de manera cronológica. Después que nosotros hemos visto ahora el cuerpo de una crónica, esta crónica va a tener como una pequeña conclusión. Con esta pequeña conclusión, la persona que ha escrito va a dar su opinión pequeña,
pequeña opinión para cerrar el relato. Si hablamos de los alcaldes de Lima, la persona que ha escrito esa crónica podría dar como su opinión con respecto a los periodos que ellos han estado como alcaldes de Lima. Ahora, eso no quiere decir que la conclusión va a ser del mismo tamaño que el cuerpo de la crónica, no. La conclusión es mucho menos. En 2, 3 párrafos, 2 párrafos como máximo en una crónica, se tiene que tener una capacidad increíble para poder sintetizar todo lo que has escrito en solamente 2 párrafos. A esos 2 últimos párrafos de una crónica, por lo general, es una conclusión. El autor, la persona que escribe, va a poder emitir de repente su punto de vista, va a poder darle una interpretación del texto. Entonces, una crónica consta de tres partes: el título, el cuerpo y la conclusión. Hemos dicho que el título tiene que estar muy ligado con el tema y que el título tiene que ser atractivo para poder captar la atención del lector. En el cuerpo vamos a contar, a relatar, a escribir, a contar ahí textualmente lo que ha pasado, el acontecimiento, el hecho, lo sucedido. Y por último vamos a tener las conclusiones, donde el autor podrá interpretar, podrá dar su opinión, podrá dar algo que a él le parezca sobre todo lo que ha escrito, un pequeño resumen. No puede ser lo mismo, no puede ser lo mismo que la conclusión tenga el mismo tamaño que el cuerpo de una crónica. Eso nunca se ha visto. ¿Ya, chicos? Ahora, después vamos a conocer los tipos de crónicas. Cuando nosotros hablamos, tenemos aquí varios tipos de crónicas: la crónica parlamentaria, la crónica deportiva, la crónica de guerra, la crónica de viajes. Cuando nosotros hablamos de la crónica deportiva, es porque vamos a hacer un relato cronológico sobre algún acontecimiento deportivo, de repente alguna liga, de repente los equipos que han ganado, no sé, más de 5 copas en los últimos 10 años, supongamos, o 2 copas en los últimos 5 años. Previo a esta crónica yo haré una investigación. ¿Qué equipos clasifican dentro del rango que yo he puesto para construir esta crónica? Empezaré a investigar todos los equipos que han ganado en los últimos 5 años, por ejemplo, 2 copas. Luego vamos a tener lo que es la crónica de guerra. Cuando nosotros hablamos de una crónica de guerra, ¿ya? Nos va a contar de manera cronológica, de igual manera, cómo ha sucedido una guerra. Nosotros en nuestra historia como país tenemos diferentes crónicas de diferentes guerras que ha habido hace mucho tiempo atrás. La crónica de viajes nos va a contar con detalle de repente los tiempos en el que se han ido a diferentes lugares, características también, lugares, tips, dónde quedarse, pero todo va a ser de acuerdo a un tiempo, a un orden. La crónica de sociedad: cómo ha evolucionado, por ejemplo, la sociedad en los últimos 5 años, la manera de vestir, ¿no? En los últimos 5 años, de repente ha habido alguna variación. No, no ha habido ninguna variación, ya en los últimos 20 años, ¿cómo ha cambiado la manera de vestir de la sociedad? Por ejemplo, yo podría hacer también una crónica de sociedad, la manera, la discriminación, por ejemplo, en los últimos 20 años ha avanzado, ha mejorado, se ha mantenido, la gente sigue pensando de esa manera, pero todo en un orden cronológico. La crónica de sucesos, acá está repetido, la crónica de sucesos, algo que ha sucedido. Por ejemplo, vamos a hablar sobre la muerte, por ejemplo, en algún momento, si ustedes cuentan que es el último tipo de crónica, que es la crónica cultural.
Mayormente este tipo de crónicas culturales van a servir para poder narrar, por ejemplo, alguna cultura, el desarrollo de esa cultura, siempre de forma cronológica. Yo no podría empezar una crónica explicando el resultado, la parte final, y luego empezar por cómo sucedió o por qué sucedió. ¿Ya, chicos? Entonces, hasta este punto del tema, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta, alguna curiosidad con respecto al tema que hemos trabajado, que es la crónica periodística? No, a mí